La conferencia se llama El nadaísmo como estética de la existencia. Primera parte, el ser y el acontecimiento. El día 9 de abril de 1948, el líder liberal Jorge Eliezer Gaitán fue abatido a tiros en las calles de Bogotá al salir de su oficina. Inmediatamente se desató una reacción en cadena de eventos que transformarían para siempre la historia de Colombia. Bogotazo es el nombre con que algunos historiadores han denominado los sucesos del 9 de abril, pero en realidad Bogotá fue tan solo el epicentro de una conmoción inesperada que abarcó todo el territorio nacional. Desde aquel día, Colombia ya no volvería a ser la misma. El filósofo francés Alain Badiou ha creado el concepto de acontecimiento para designar el modo en que, de vez en cuando, y sin que nadie lo espere, emerge con violencia un suceso que no pertenece a las coordenadas de normalidad que guían el discurrir de nuestras vidas, sino que hace volar por los cielos esas coordenadas. Un acontecimiento no puede explicarse en el marco de inteligibilidad vigente antes del acontecimiento, pues precisamente lo que hace que el acontecimiento sea tal es que ese marco de inteligibilidad se rompe. Por eso Badiou nos dice que, en cierto sentido, el acontecimiento surge ex nihilo, lo cual no significa que no tenga nada que ver con la situación precedente, sino que emerge en las fisuras, en los vacíos de ser de la situación precedente. Lo que digo entonces es que los sucesos del 9 de abril de 1948 fueron un acontecimiento en la historia de Colombia. No pueden explicarse simplemente recurriendo a la lógica de los acontecimientos anteriores, como quisiera el historiador, sino que ilumina retrospectivamente los vacíos de esa lógica a partir de los cuales fue posible. El fenómeno del 9 de abril no fue por sí mismo la creación de una realidad, sino la creación de un abanico de posibilidades que antes del acontecimiento no eran visibles. Nos muestra, por tanto, una posibilidad que antes se ignoraba. Abre una posibilidad cuya realización posterior dependerá de un trabajo individual o colectivo. Un trabajo que inscribirá esa posibilidad abierta por el acontecimiento en el nuevo marco de coordenadas que surgirá después de él. En contra de los partidarios de una cierta ciencia triste, que solo acierta a ver la consolidación de la violencia como efecto directo de los sucesos del 9 de abril, me gustaría ensayar otra lectura. Quisiera plantear que el acontecimiento 9 de abril abre la posibilidad de imaginar formas de vida hasta entonces inéditas en el país. Modos de existencia incapaces de adaptarse a los moldes de una sociedad conservadora, pacata, hipócrita, cristiana, temerosa y colonial, profundamente colonial. Formas de vida que tardarían, sin embargo, unos 10 años todavía para hacerse realidad en el seno de la juventud colombiana. Sostengo entonces que si el acontecimiento 9 de abril conllevó una quiebra de las instituciones y un reordenamiento de los valores, no fue la violencia lo único que se instaló a partir de la posibilidad abierta. También, y de manera soterrada, empezó a emerger un tipo de subjetividad que empezaría a pujar en los intersticios abiertos por el acontecimiento y que se levantaría en contra de aquellas posiciones de sujeto decadentes y seniles que habían prevalecido en Colombia hasta entonces. Un tipo de subjetividad, en suma, que a través de una serie de intervenciones sobre sí mismos, sobre su propia conducta, intentan desligarse con respecto a las técnicas de poder con las que habían sido gobernados los cuerpos hasta el momento. Sujetos insumisos frente a los códigos de conducta vigentes y que pretenden hacer de la propia vida una experiencia ética, estética y política capaz de trasvalorar esos códigos. Lo que quisiera hacer entonces es proponer una lectura diferente del acontecimiento 9 de abril que se desmarque frente a dos tipos de lecturas que quisiera llamar tristes. La primera, anclada sobre todo en personas del común que todavía recuerdan los dramáticos sucesos, postula que con el 9 de abril se frustraron las esperanzas de un cambio social en Colombia encarnadas en la figura del líder carismático Jorge Eliezer Gaitán. Este aparece rodeado con la aureola del máximo líder, el abanderado de las masas, el único que podía desafiar a la tradicional oligarquía colombiana y devolverle al pueblo la dignidad robada por ellas.
La segunda lectura, anclada sobre todo en la academia y en particular en ciertos sectores de las ciencias sociales, para de allí pasar al mundo del periodismo, sostiene que con el 9 de abril se inició un profundo proceso de descomposición de la sociedad colombiana que daría como resultado el imperio de la violencia. Esta lectura ha generado una inmensa y todavía creciente cantidad de estudios históricos y sociológicos tan vasta que ha dado lugar a un nuevo campo de estudios, la violentología. Las explicaciones varían entre versiones marxistas de la lucha de clases, el impacto de la modernización, la incidencia del imperialismo norteamericano, la corrupción de las clases dirigentes, etcétera, etcétera. En cualquier caso, el énfasis se pone en la noche oscura que se cernió sobre el país a raíz de los sucesos del 9 de abril, cuyas amargas consecuencias todavía sufriríamos los colombianos. Frente a estas dos lecturas tristes, y en particular a esa ciencia melancólica de la violentología, quisiera proponer una lectura jovial del 9 de abril. A partir de la noción acontecimiento de Alain Badiou, me propongo mostrar que el 9 de abril abrió una posibilidad, creó en el seno de la tradicional sociedad colombiana la posibilidad de un procedimiento de verdad. Un procedimiento que ya no es monopolio del Estado, ni del mercado, ni de las potencias imperiales, sino que le es arrebatado a todas estas instancias molares. Un procedimiento que se despliega a nivel molecular, al nivel de las intervenciones sobre el cuerpo, sobre el comportamiento, sobre la conducta, y que es hecho realidad por una multiplicidad de jóvenes colombianos entre 1958 y 1965. El 9 de abril, pues, como acontecimiento verdad, que demanda todavía hoy de nosotros un compromiso de fidelidad con esa revolución molecular allí comenzada. Los jóvenes que quiero mirar en esta investigación hicieron vivir la posibilidad abierta por el acontecimiento. Le arrancaron al ser un mundo que antes había sido declarado como imposible. Jóvenes que nos exhortan aún hoy a ser fieles al acontecimiento del que son y somos producto, a no retornar a lo que el orden establecido antes del acontecimiento había declarado como posible o imposible. Apropiarnos del mundo que allí se abrió, a la decolonialidad del ser que allí se manifestó, en lugar de esperar en un aplazamiento permanente la llegada de un nuevo acontecimiento futuro. Ser fieles pues al acontecimiento anterior, a la revolución que ya ocurrió, en vez de añorar una revolución futura que nunca acaba de llegar. Segundo punto, sean realistas, pidan lo imposible. Para el año de 1958, 10 años después del 9 de abril, las cosas parecían haberse asentado de nuevo en las emergentes urbes modernas colombianas. Una coalición bipartidista y excluyente había terminado con la episódica dictadura de Rojas Pinilla y restituido los viejos códigos de comportamiento político en el país. Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez, gestores del Frente Nacional, se convierten en los nuevos líderes políticos una vez exiliado Rojas. La normalidad parecía retornar a la vida de los colombianos urbanos, ahora fascinados por el regalito mágico que precisamente les había dejado el dictador, la televisión. Allí veían todas las noches las prédicas del padre García Herreros en su programa El Minuto de Dios, suplicándole a las élites que participaran en su ya tradicional banquete del millón para llevar algún dinero a los pobres. O se enteraban de lo que estaba pasando en el mundo a través de los noticieros El Mundo al Pueblo y Reporter Eso. Por radio escuchaban con emoción las hazañas de Ramón Hoyos en la Vuelta a Colombia, narradas con paroxismo por Carlos Arturo Rueda C., o se lamentaban por la desastrosa actuación de la Selección Colombia de fútbol en la Copa América, equipo en el que jugaban algunos de los ídolos que iban a ver en los estadios todos los domingos: el Caimán Sánchez, Francisco Cobo Zuluaga, Delio Maravilla Gamboa, Marino Klinger y Gabriel Ochoa. Por este medio se enteraron también de un hecho que les enorgullecía sobremanera: la coronación de la pereirana Luz Marina Zuluaga como nueva Miss Universo. Todo parecía entonces haber vuelto a la normalidad,
Pero de pronto ocurrió algo, una especie de eco, de réplica de aquel terremoto ocurrido 10 años atrás y que ya nadie quería recordar. En algunos diarios de la capital y también en algunos volantes distribuidos por la calle, se hicieron circular fragmentos de un extraño texto titulado Manifiesto Nadaísta. El texto completo, un folleto de 48 páginas, había sido publicado ese mismo año en Medellín, redactado poco antes en la ciudad de Cali y leído por primera vez en un localucho de la avenida Sexta. Voy a extraer 10 frases únicamente del Manifiesto Nadaísta y las voy a leer para que se den idea de lo que allí estaba ocurriendo. Cito: dentro del actual orden cultural colombiano, toda verdad reconocida tradicionalmente como verdad debe ser negada como falsa. Por ahora, el único sentido de la libertad intelectual consiste en la negación. Segunda cita: el nadaísmo, movimiento revolucionario de una juventud que nada tiene que perder intelectual y materialmente, responderá sobre la autenticidad o simulación de las verdades que nos legaron como ciertas y de las cuales, en esta crisis de la cultura colombiana, empezamos a dudar y a considerar funestas. Tercera cita: la lucha será desigual, considerando el poder concentrado de que disponen nuestros enemigos, la economía del país, las universidades, la religión, la prensa y demás vehículos de expresión. Y además, la deprimente ignorancia del pueblo colombiano y su reverente credulidad a los mitos que la sumen en un lastimero oscurantismo. Otra cita: es imposible exigir, y no lo esperamos, que el nadaísmo sea aceptado de inmediato. No nos ilusionemos con la solidaridad hipotética de los intelectuales ya consagrados. Ellos saben que si se retractan de sus viejas posiciones en la cultura, la sociedad que los alimenta les retiraría su confianza y su favor. Por lo cual prefieren seguir fabricando su obra abyecta, observando los principios de la corrección, del estilo, de las ideas y de las emociones de la burguesía, conformando una cultura de orden y de élites superiores. Otra cita: el movimiento nadaísta no es una imitación foránea de escuelas literarias o revoluciones estéticas anteriores. No sigue modelos europeos. Él hunde sus raíces en el hombre, en la sociedad y en la cultura colombiana. Cita: van a condenarnos como traidores a la realidad histórica, a lo autóctono, a una estética tradicional incorruptible. Por oposición a eso, exhibirán los representantes del orden una América virgen, inconquistada culturalmente, pletórica de belleza natural, de mitos ancestrales, de praderas salvajes, de culturas precolombinas, del original hombre americano. Nueva cita: hemos renunciado a la esperanza de trascender bajo las promesas de cualquier religión o idealismo filosófico. Nos basta la experiencia concreta. Nosotros creemos que el destino del hombre es terrestre y temporal. Se realiza en planos concretos y solo un dinamismo creador sobre la materia del mundo da la medida de su misión espiritual. Cita: la sociedad colombiana necesita de esta revolución nadaísta. Destruir un orden es por lo menos tan difícil como crearlo. Aspiramos a desacreditar el ya existente por la imposibilidad de hacer las dos cosas al mismo tiempo. Cita: en esta sociedad en la que la mentira está convertida en orden, no hay nadie sobre quien triunfar sino sobre uno mismo. Y luchar contra los otros significa enseñarles a triunfar sobre ellos mismos. Última cita: aceptada esta decisión, la misión es esta: no dejar una fe intacta ni un ídolo en su sitio. Todo lo que está consagrado como adorable por el orden imperante en Colombia será examinado y revisado. Fin de cita. ¿Quién era el autor de frases explosivas como estas? Su nombre era Gonzalo Arango, un joven de 27 años, nacido en un pequeño pueblo de las montañas antioqueñas
en el año de 1931, el mismo en que Huidobro compuso su famoso poema Altazor. Casi una premonición. La vida de este joven parecía estar predestinada a la caída libre, al golpe de dados, a la inconformidad permanente. Cuando escribió el manifiesto, Gonzalo había emergido como un fantasma de su voluntario exilio en Cali, donde vivió recluido por 2 años, solo, sin dinero, fumando como una chimenea, replanteando sus ideas, criticándose a sí mismo, atreviéndose a explorar nuevos rumbos. J. Mario Arbeláez, quien le conoció en Cali y se convertiría en uno de sus compañeros de revolución, le describe de este modo, cita: cuando lo conocimos, lo primero que nos llamó la atención fue su palidez cadavérica, su larga melena grasienta, sus uñas de luto, su gabardina gris con un ascua de mugre bordeando su cuello, el fulgor demoníaco de su mirada y la expresión de su pensamiento que rajaba las mesas. Fin de cita. Y Eduardo Escobar, otro miembro de la banda nadaísta, describe de este modo el carácter experimental, nómada y rizomático de su vida. Cita: los amigos de Gonzalo Arango fuimos testigos próximos y atónitos de las trágicas erosiones de sus entusiasmos, del recambio de piel de cada año. Inexplicablemente para nosotros, a veces una simple palabra recogida en el aire, la charla ocasional de un panadero, un verso o el encuentro con una mujer, lo revolcaba todo en él. Y simplemente cambiaba de dirección y de vida. Cada día era una alucinación nueva, cada mañana una utopía, cada instante la entrada en una isla sagrada que tampoco existe, ninguna dura, porque su ser era la búsqueda, el colmo de las ganas de inventarse. Fin de cita. ¿Quién era entonces este hombre desaliñado, con apariencia de mendigo, que ejercía una atracción magnética sobre todos los que le conocían y era incapaz de permanecer siempre el mismo? Fue alguien que decidió hacer realidad la posibilidad que se abrió con el acontecimiento. Alguien que se halló en la disposición subjetiva de reconocer esa nueva posibilidad, de vivir en las grietas desencadenadas a partir del 9 de abril. Al recordar esa fecha, en 1974, pocos meses antes de su muerte, Gonzalo Arango dice que aquel día se abrió para él, cito, la misteriosa madeja del destino. La muerte de ese hombre, Gaitán, alteró mi vida. Aquella tarde no lo comprendí. Mi padre nos encerró en un cuarto oscuro y nos rezó como siempre que había tormenta. Aplaca, Señor, tu ira, tu justicia y tu rigor. Para mí, esas oraciones eran el fin del mundo, el diluvio y la guerra. Si Gaitán no hubiera muerto, yo no sería hoy Gonzalo Arango. ¿Quién o qué sería? No lo sé. No juego a la nostalgia ni a la profecía. Pero tengo la certeza de que si Gaitán viviera, el nadaísmo nunca habría existido en Colombia. Fin de cita. Gonzalo Arango y sus nadaístas toman en sus manos el mundo que se abre para ellos a raíz del acontecimiento 9 de abril. Transforman en una posibilidad aquello que antes había sido declarado imposible, a saber, despojar al Estado y a la Iglesia del poder que ejercían sobre los cuerpos de los colombianos, de sujetarse con respecto al modo en que esos cuerpos venían siendo gobernados desde la colonia, sin tapujos, sin capuchas, sin manuales ideológicos. Gonzalo Arango y sus nadaístas hacen vivir la posibilidad abierta por el acontecimiento. No creen en la utopía, no esperan el advenimiento de una revolución siempre aplazada por no darse todavía las condiciones objetivas, sino que son fieles al acontecimiento pasado y hacen la revolución en sus propias vidas, en sus propios cuerpos, en su propio tiempo. Tercer punto, ¿suenan timbres? Ciertamente, el primer manifiesto nadaísta generó reacciones violentas en contra de Gonzalo Arango y de los otros jóvenes que decidieron emular sus pasos. No tardaron en surgir las primeras reacciones de los intelectuales, de la Iglesia y de los estamentos tradicionales que se sintieron atacados. En el mes de julio de aquel año de 1958, Germán Arciniegas, seguramente el más prestigioso intelectual colombiano de la época,
y que presumía de haber apoyado en su juventud el movimiento estudiantil latinoamericano iniciado en Córdoba, escribía lo siguiente en el diario El Tiempo, cita: "El nadaísmo es un producto natural de una época pervertida, época de culturas dirigidas por analfabetos. Es la consecuencia inmediata de las dictaduras". Fin de cita. Estas palabras, escritas por uno de los miembros de aquella vanguardia literaria de los años 30 denominada Los Nuevos, nos muestra sin lugar a dudas que el nadaísmo no es una vanguardia más en la no muy larga cadena de las vanguardias estéticas colombianas del siglo XX. Esta, sin embargo, ha sido la lectura dominante que se ha impuesto en los círculos de la crítica literaria en Colombia. Los orígenes del nadaísmo, se dice, estarían en la lejana París, donde surgieron los primeros ismos, surrealismo, dadaísmo, pero sobre todo en la naciente vanguardia literaria colombiana de comienzos del siglo XX, comenzando por Vargas Vila, a quien Ramiro Lagos denomina el primer vanguardista hispanoamericano. Cito de Ramiro Lagos: "Son las náuseas de Vargas Vila las que repercuten con vados eruptivos en la literatura de los nadaístas de hoy", escribe Lagos, quien además destaca a León de Greiff como, cito, "el sumo pontífice de la rebeldía literaria en Colombia y como el precursor directo de Gonzalo Arango". Cito: "El grupo de los Panídas nos lleva a dibujar anticipadamente la imagen melenuda de los cachorros nadaístas capitaneados por Gonzalo Arango". Fin de cita. También Armando Romero, en su estudio sobre el nadaísmo colombiano, entronca el movimiento con anteriores focos vanguardistas colombianos como Los Nuevos y Piedra y Cielo, destacando esta vez como verdadero precursor a la figura de Luis Vidales, quien en su libro Suenan Timbres habría inaugurado el efecto de choque propio de las vanguardias literarias. Cito de Armando Romero: "Suenan Timbres es quizás la obra más importante a nivel de choque social y cultural con la sociedad que se produce en Colombia hasta el advenimiento apocalíptico del nadaísmo a finales de la década de los 50". Fin de cita. Quisiera proponer a continuación que este empeño de trazar continuidades entre el nadaísmo y movimientos literarios del pasado debería leerse de otro modo, pues es solo a partir de la novedad del nadaísmo que es posible leer retrospectivamente la existencia de vanguardias literarias en la historia de Colombia. La ilusión de la continuidad histórica se rompe en el momento en que reconocemos el corte radical engendrado por el acontecimiento 9 de abril. Es cierto que las cosas se recomponen, por así decirlo, después de un acontecimiento, pero lo hacen siempre a partir del mundo abierto por el acontecimiento. Las cosas nunca vuelven a ser exactamente las mismas, pues las fuerzas actuantes con anterioridad al acontecimiento deben ahora redefinirse en relación al acontecimiento mismo. Si convenimos en que eventos tales como el llamado descubrimiento de América, la Revolución Francesa o en nuestro caso las guerras de independencia fueron acontecimientos, reconoceremos que una vez ocurridos estos eventos, las cosas nunca volvieron a ser como antes. Todas las fuerzas tuvieron que recomponerse frente al acontecimiento. Lo que quiero decir es que si los historiadores de la literatura en Colombia pueden reconocer focos precursores del nadaísmo antes de 1948, es solo porque fueron los nadaístas quienes arrebataron no solo al Estado y a la Iglesia, sino también a la ciudad letrada, al establishment aristocrático de la literatura en Colombia, el privilegio de distribuir los límites de lo posible y lo imposible. Quizás nos sirva como ejemplo la figura del poeta Luis Vidales, autor de Suenan Timbres, quien, como recordarán, es visto por Armando Romero como un precursor del nadaísmo. En el prólogo a la segunda edición de su obra, en 1976, es decir, casi 20 años del primer manifiesto, 20 años después del primer manifiesto nadaísta, Vidales escribe retrospectivamente sobre su celebrado libro. Cita: "Suenan Timbres es un libro de demolición. Había que destruirlo todo, lo respetable, establecido o comúnmente aceptado,
la moral y las buenas costumbres sin descartar la poesía manida. La rima debía saltar en pedazos. La solemnidad social fue el blanco obligado del humorismo, para el cual eran transparentes la falsedad y la majadería del comportamiento social. Fin de cita. Nótese cómo palabra por palabra Vidales se apropia del vocabulario iconoclasta utilizada por Gonzalo Arango 20 años antes en el Manifiesto Nadaísta. Su lectura es ya tributaria del campo de posibilidades de hacer o decir cosas instaurado a partir del acontecimiento 9 de abril. Posibilidades que sin embargo eran ignoradas antes del acontecimiento y que solo los nadaístas convierten en un procedimiento de verdad. Pues ninguno de los que después del acontecimiento son leídos como precursores del nadaísmo, ni Vidales, ni Arciniegas, ni de Grey, ni Maya, ni Zalamea, ni Vargas Vila, hicieron posible en su tiempo lo que los nadaístas hicieron: ser novelistas de su propia vida, hacer de la vida literatura, convertir en suma la vida en una obra de arte, hacer de su vida un procedimiento de verdad. La verdad a la que aquí me refiero nada tiene que ver con el estatuto de los enunciados, ni tampoco, como veremos, con las características formales de la obra de arte, sino con lo que el último Foucault denominó la parresía. El parresiasta es quien se relaciona de forma vital y no solo formal con el discurso que pronuncia. Es decir, que su discurso es verdadero, no porque se haya ajustado a un conjunto de reglas que presiden su formación, sino porque se haya avalado por el modo de vida de quien lo enuncia. O para decirlo de otro modo, el discurso que enuncia el parresiasta es verdadero por ser él quien es, por su modo de conducirse, y no porque se ajusta al orden del discurso. Lo cual me permite retomar el argumento. Casi todos los que en retrospectiva son presentados como precursores del nadaísmo llevaron vidas bastante normales, bastante ajustadas a lo que se esperaba que fuese un poeta o un escritor o un intelectual de izquierdas. Alberto Lleras Camargo, miembro del grupo Los Nuevos, llegó a ser presidente de Colombia, y Germán Arciniegas, ministro de Educación y embajador. León de Greiff desempeñó diferentes cargos públicos. Fue contralor del Banco Central, jefe de estadística de la Dirección de Caminos de Antioquia y de los Ferrocarriles Nacionales de Bogotá, además de director de un programa de Bellas Artes en el Ministerio de Educación Nacional. José Mar fue diputado de la Asamblea Departamental de Boyacá, representante a la Cámara y senador de la República en 3 períodos consecutivos. Luis Vidales, autor de Suenan Timbres, fue jefe de contabilidad del Banco de Londres, director nacional de estadística y cónsul de Colombia en Italia. Jorge Zalamea, el padre de Alberto, fue agregado comercial de la Legación de Colombia en Madrid, vicecónsul en Londres y embajador de Colombia en Inglaterra. Y Rafael Maya fue representante a la Cámara por el Partido Conservador y agregado cultural de la Embajada de Colombia en Chile, además de rector de la Escuela de Bellas Artes de Bogotá. Claro está, todos estos personajes, miembros del grupo Los Nuevos, a quienes se atribuye ser precursores directos del nadaísmo, llevaban, unos más que otros, una vida dandy o bohemia. Se reunían a menudo en el Café Windsor, situado en la calle 13 con carrera séptima, donde discutían textos de Nietzsche, Vargas Vila, Gabriel D'Annunzio, recitaban sonetos y reflexionaban en torno a las nuevas ideas del socialismo. Había discusión, había juerga, había bohemia, pero al día siguiente todos regresaban a sus ocupaciones normales, casi siempre en el mundo ya codificado de la política, esperando tal vez que el liberalismo pudiera convertirse en la única vía posible hacia el socialismo. Los nadaístas, en cambio, no eran intelectuales y tampoco bohemios. Detestaban, por el contrario, ese ademán bohemio de los intelectuales colombianos por considerarlo decadente. Tal como lo afirma Eduardo Escobar, recordando el sentir de los nadaístas, cito: la bohemia evocaba en nosotros un montón de defectos atroces: pusilanimidad, engolamiento, inautenticidad, el greco-quimbayismo, la impostura, la grandilocuencia, el derrotismo moral,
La apariencia bohemia de irresponsabilidad encubre un añejo proyecto, aspira a transformar la existencia en ritual. Fin de cita. Tanto detestaban los nadaístas esos lugares de reunión de los intelectuales marxistas, liberales o socialistas, que fue precisamente en el famoso café automático de Bogotá, frecuentado por los que se preciaban de revolucionarios, que en 1961 Gonzalo Arango pronunció su primera conferencia en Bogotá, escrita en un rollo de papel higiénico. Con este gesto quería mostrar que no solo el automático, sino otros lugares de socialización de los intelectuales de izquierdas no eran otra cosa que el agonizadero de la cultura en Colombia. Para los nadaístas no había nada allí que mereciera rescatarse. Con su conferencia en el automático, Gonzalo Arango demuestra performativamente para qué servían todos esos poemas, esos ensayos, esos libros y esos discursos escritos por socialistas de café. Ningún vínculo podía haber entre ellos y los nadaístas. Al grupo de los panidas, encabezado por León de Greiff, Arango los denomina con desprecio los pingüinos peripatéticos. Y Eduardo Escobar se refiere a Vargas Vila, el supuesto abuelo de los nadaístas, con estas palabras. Vargas Vila es joyería ridícula, oratoria cándida de radical, brillos burdelescos, liberalismo de carnaval, ricios lujuriosos quemados en los pebeteros de la decadencia del romanticismo europeo. Todo en él es payasada de saltimbanqui que se hace pasar por el diablo para asustar monjas y hacer las delicias de los artesanos del radicalismo. Fin de cita. ¿Cómo clasificar entonces a esta jauría de jóvenes revoltosos, melenudos, estrafalarios, anarquistas y escritores sin causa denominados nadaístas? No ciertamente como parte de la historia de la literatura en Colombia. Me parece que este gesto de colocarlos como un eslabón más en la cadena de movimientos literarios de vanguardia deja de lado y oscurece la característica más importante de este movimiento. Es más, al darles el honor de formar parte de la historia de la ciudad letrada, el darles el honor de formar parte de la historia de la ciudad letrada, es ya una manera de deshonrarlos, de domesticarlos, de verlos como un episodio pasajero que pertenece al pasado, que puede contemplarse con una sonrisa de burla, pero que ya no regresará jamás. A contrapelo de esto, propongo no leer a los nadaístas como literatos, sino como revolucionarios. Su revolución no consistió en haber generado una novedad en el modo de escribir, sino en el modo de vivir. Lo que me interesa señalar en esta investigación es que la reconciliación entre arte y vida, proclamada por las vanguardias estéticas, no acontece para los nadaístas en la literatura, sino en sus propios cuerpos, en su modo de conducirse. Si el nadaísmo puede ser visto como una vanguardia estética, es porque hicieron del decir veraz una forma de vida. En lugar de descansar en la seguridad de una vida en la que la verdad permanece silenciada, los nadaístas hicieron de su propia vida una obra de arte, la manifestación de un procedimiento de verdad. El nadaísmo entonces, como filiación del acontecimiento 9 de abril, abre la posibilidad de comprender retrospectivamente y a contraluz algo que no era posible antes de ese acontecimiento. Es la novedad radical de la revolución molecular nadaísta y su significado por una ontología del presente lo que pretendo analizar en esta investigación. Cuarto y último punto: perros que ladran y muerden. Quisiera, para finalizar esta conferencia, referirme a 3 intervenciones nadaístas que, anticipo, no deberían ser leídas como un ejemplo de performance art. Junio de 1958 en Medellín, al frente de la Universidad de Antioquia, en la plazoleta de San Ignacio. Un grupo de nadaístas, encabezados por Gonzalo Arango, encienden una fogata y empiezan a quemar libros. Entre los ejemplares quemados están algunas de las obras más representativas de la literatura colombiana en ese momento: María, Manuela, La Vorágine, así como poemas de Maya, de Carrasquilla, de Gutiérrez González.
Además de otros libros como el Catecismo del Padre Astete y la Crítica de la Razón Pura de Kant, al fuego cayó también la primera y única novela escrita por Gonzalo Arango titulada Después del hombre. Todo esto mientras los nadaístas gritaban a cuatro vientos: el fuego purifica, viva el fuego, y la plaza empezaba a llenarse de estudiantes curiosos. Una vez terminada la incineración, los nadaístas se agrupan alrededor de las cenizas, sacan el pipí y empiezan a orinar sobre ellas mientras contemplan exaltados el humo que subía hasta el cielo, como en una especie de acción de gracias después del sacrificio en un ritual. Al año siguiente, en 1959, la Curia organiza en Medellín un Congreso Nacional de Intelectuales Católicos auspiciado por el Opus Dei. El Congreso debía ser inaugurado por el más señero representante del grupo Piedra y Cielo, el poeta Eduardo Carranza, en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, y a él debían asistir algunas de las más importantes figuras de la cultura en Colombia. Bajo el liderazgo de Gonzalo Arango, el grupo nadaísta de Medellín, compuesto entre otros por Eduardo Escobar, Elmo Valencia, Darío Lemos y Amílcar Osorio, deciden sabotear el evento. Compran yodo, formol y azafétida y los mezclan para generar una terrible arma biológica conocida como pedo químico. A la señal de Arango, y mientras el gobernador de Antioquia comenzaba su discurso, los nadaístas sueltan el arma letal en medio del Paraninfo y provocan gran conmoción entre los asistentes, quienes salen corriendo del recinto como alma que lleva el diablo. Es el momento en que, desde el segundo piso, Gonzalo Arango deja caer un montón de hojas que contienen el manifiesto a los escribanos católicos, redactado por él mismo. Voy a leer un par de fragmentos de este manifiesto. Cito: nosotros estamos de parte de la vida y ustedes vienen con una falsa traumaturgia a resucitar un cadáver, la máscara inmunda con que se oculta el rostro revolucionario de Cristo, quien no compró acciones en el negocio que ustedes explotan. Déjenos el orgullo de la tierra y no conviertan este hermoso terrón de estiércol en el valle de lágrimas y el reino triste del ascetismo. Ustedes fracasaron. ¿Qué nos dejan después de 500 años de pensamiento católico? Esto: un pueblo miserable, ignorante, hambriento, servil, explotado, fetichista, criminal y bruto. Ese es el producto de sus sermones sobre moral, de su metafísica bastarda, de su fe de carboneros. Ustedes son los responsables de esta crisis que nos envilece y nos cubre de ignominia. En nombre del nadaísmo, les impedimos defecarse una vez más en esta pobre alcantarilla que se llama Colombia. Fin de cita. Ante el escándalo que se generó, la policía detiene a Gonzalo y lo encierra en la cárcel de La Ladera, en el patio donde se encontraban los asesinos y criminales más peligrosos. Allí estuvo recluido durante un mes, pero esto no sirvió de escarmiento a los inquietos nadaístas. Un domingo por la mañana, y en plena misa mayor en la Basílica de Medellín, uno de los nadaístas, Darío Lemos, vestido de forma muy rara, pasó a comulgar, pero en lugar de colocar la hostia en su boca, la coloca en un libro que llevaba debajo del brazo, La Peste, mientras enciende un cigarrillo y sale caminando por el medio de la iglesia al encuentro de los otros nadaístas que lo esperaban atrás. Aquellos que lo vieron gritan inmediatamente y con histeria: ¡sacrilegio, sacrilegio!, y se lanzan enfurecidos contra el grupo de nadaístas con el objetivo de lincharlos. Aunque la mayoría de ellos sale corriendo y consiguieron escapar, la policía logró agarrar a Darío Lemos, quien fue encarcelado y sometido a un juicio público. Ante el juez que llevaba el caso, una señora testimonió, bajo gravedad de juramento, que había visto cómo Lemos tiró la hostia y la pisoteó repetidamente con el pie izquierdo. Ante la condena de Lemos en Medellín, el grupo nadaísta de Cali,
compuesto en ese entonces por J. Mario Arbeláez, Elmo Valencia y Jaime Jaramillo Escobar, más conocido como X504, imprimió una hoja volante titulada El Alacrán, que comenzaron a repartir en las calles, en las universidades y en los burdeles. El volante, que contenía una serie de insultos contra la Iglesia y las autoridades eclesiásticas del Valle del Cauca, contenía frases como esta, cito: hombres de buena fe, no vayan a misa, vayan a una casa de citas. Si el sacerdote de su parroquia fuma marihuana, no se preocupe, es para sacar con el humo al diablo. Fin de cita. Esta vez fue la prensa caleña la que se encargó de difundir el escándalo, y muchos fieles católicos pidieron a las autoridades que reprimieran a los nadaístas con todo el peso de la ley, sobre todo una vez que se supo que Monseñor Francisco Gallego Pérez, obispo de la diócesis de Cali, había sufrido un ataque por la evidente molestia que le causó la lectura del pasquín. El obispo, según consta en una carta dirigida por un presbítero de Manizales al diario capitalino El Espectador y publicada el 13 de julio de 1959, había muerto gracias al hondo desconcierto que le provocó, cito, la osadía y desvergüenza que mora en el espíritu de algunos jóvenes que dicen llamarse nadaístas. Fin de cita. Estos tres eventos, que hoy podrían parecernos inocentes, travesuras de adolescentes, generaban verdadero desconcierto y hasta miedo en la opinión pública de aquel entonces. La policía se ponía en alerta cada vez que sabían de alguna aparición pública de los nadaístas, y la prensa estaba alerta frente a cualquiera de sus excentricidades. Las señoras se santiguaban cuando escuchaban que Gonzalo Arango era nombrado como el profeta de la nueva oscuridad, mientras que poetas y literatos se sentían incómodos ante la crítica burlona de los jóvenes. No es cierto que el nadaísmo haya sido la más exitosa campaña de publicidad jamás orquestada en Colombia, como sugirió alguien. Los nadaístas no fueron un producto mediático, no fueron ídolos creados por la prensa como los Beatles, sino personas que en su momento eran verdaderamente tenidas no solo como locas, sino como peligrosas. Pero, ¿a qué se debía esa peligrosidad con que eran percibidos? Me parece que los tres eventos descritos antes poseen un denominador común. Los nadaístas golpean al establishment de la sociedad colombiana justo donde éste tiene su punto de anclaje, en las estructuras de la vida cotidiana. Y lo hacen a través de acciones que muestran a contraluz el profundo conservatismo, ya no tanto de nuestras creencias, sino de nuestros hábitos, de nuestra forma de conducirnos. El golpe nadaísta se dirige contra aquello que tenemos por familiar, por normal, por verdadero, con el fin de conmoverlo, de resentirlo, de transvalorarlo. Frente a la moral de rebaño del catolicismo, los nadaístas oponen la parresía como actitud de riesgo, de puesta en juego de la propia existencia. Los nadaístas son como exploradores que se atreven a entrar en terrenos antes desconocidos en Colombia, que llevan su propia vida más allá de los límites trazados por la moral tradicional. Con sus actitudes, los nadaístas muestran estos límites, los hacen visibles y los transgreden. No eran tanto sus discursos lo que generaba escándalo, sino su comportamiento, ya que era justo su desfachatez, su desvergüenza, su actitud impúdica y obscena la que denunciaba la inautenticidad de las costumbres, la que trasvaloraba los valores admitidos como base de la convivencia social. Por eso eran tan peligrosos. Con su modo de vida, los nadaístas van más allá de los límites del nomos y luego regresan para enrostrarnos la verdad de lo que somos. Son como un espejo invertido de la sociedad colombiana. Los nadaístas, decimos, son revolucionarios en este preciso sentido. Transgreden con su propia vida las conveniencias sociales para que surja la verdad sobre nosotros mismos. ¿Cuál verdad? Aquella que la moral cristiana y las convenciones sociales se han encargado de tapar. La verdad sobre nuestra propia futilidad, sobre la superficialidad de la vida que llevamos, sobre la colonialidad que estructura nuestro ser.
El nadaísmo hace entonces de la vida misma una liturgia, como dice Foucault, una manifestación de la verdad. Mientras que el cristianismo hace énfasis en la otra vida, en la salvación en otro mundo, los nadaístas enseñan que el momento de la vida es el aquí y el ahora, que todo se juega en este mundo. La otra vida del cristianismo versus la vida otra del nadaísmo, he aquí la tensión que atraviesa los tres eventos ya reseñados. Hay que asumir esta vida en toda su radicalidad, en toda su desnudez, porque ella es lo único que tenemos. Más allá no hay nada. Por eso es necesario liberarla, descolonizarla de todos sus falsos recubrimientos, de los falsos valores que la han vuelto una vida servil, domesticada y debilitada. La vida otra que señalan los nadaístas supone precisamente vivir de otro modo, establecer unos valores distintos de los vigentes, generar líneas de fuga frente al nomos establecido, generar en suma, más que un modo de resistencia, un modo de existencia, una ontología de la vida. Como los antiguos cínicos, los nadaístas están ahí para agredir, para incomodar, para molestar, para morder a la gente como hacen los perros. Pues como un perro rabioso, el nadaísta merodea las calles buscando a quién morder, a quién fastidiar. Por eso el nadaísta lleva una vida militante, una vida destinada al combate, a la confrontación. Vive a la enemiga, como decía Fernando González, un gran admirador del movimiento. Es como un animal depredador que se ha apartado del rebaño. Está siempre en contravía, estorbando, a contrapeso de los valores establecidos, huyendo del mundo del trabajo, de las responsabilidades, de la moral convencional, huyendo de las posiciones de sujeto que la sociedad colombiana ha codificado para ellos, incluyendo la posición de sujeto llamada escritor. Cuando Gonzalo Arango quema su primera novela en la hoguera de la Plaza San Ignacio, debemos leer esto como un gesto de desapego. Si de adolescente soñaba con ser reconocido como un gran escritor, con figurar en el panteón de la literatura colombiana, ahora, ya como nadaísta, esa forma de vida tenía que quedar convertida en cenizas. Pues ser nadaísta era una forma de despojarse de sí mismo, de desidentificarse frente a las posiciones de sujeto vigentes en la sociedad. Eliminación de la identidad, es decir, de la identificación con el mundo. Al llegar a Bogotá, hacia comienzos de los años 60, Gonzalo Arango vivía en el tradicional barrio obrero La Perseverancia, en una habitación sin luz, y se alimentaba durante días de tinto, huevos duros y 3 cajetillas diarias de piel roja sin filtro. Llevaba una vida pobre, sencilla, sin aspiraciones de ser alguien, de progresar, de vivir mejor. Se la pasaba escribiendo libelos y pasquines durante toda la noche, en una vieja máquina Olivetti, a la luz de una vela, y se acostaba a dormir justo cuando todo el mundo se levantaba para ir a trabajar. Como Diógenes en su tonel, Gonzalo despreciaba las riquezas y los honores. Vivía como un animal feliz, libre de las estratificaciones de la sociedad del trabajo. Finalicemos entonces diciendo que, antes que una vanguardia literaria, el nadaísmo colombiano debería ser visto como un tipo de contraconducta orientada hacia el juego de la desujeción frente a las formas históricas en las que los cuerpos han sido gobernados. Antes que un ejemplo de performance art, las intervenciones nadaístas deberían ser vistas como una dramática de la verdad, como una dramaturgia de la vida en el juego de la transvaloración. Pensar el nadaísmo colombiano como estética de la existencia significa dejar de ver el arte como ornamentación, como algo que tiene que ver con los objetos, para verlo como un modo de vida, como una práctica de puesta al desnudo. El acto estético es entonces necesariamente un acto ético, en el sentido de que está llamado no solo a transformar las formas de ver, de sentir o de oír, sino también y sobre todo las formas de vivir. Es allí, en el ámbito del ethos, donde se produce el efecto de transfiguración de la vida operada por el arte. Y los nadaístas colombianos fueron un ejemplo de esto. Ellos hicieron evidente un mundo de posibilidades abiertas por el acontecimiento que antes se consideraban imposibles
y frente a las cuales todavía hoy se demanda de nosotros un compromiso de fidelidad. Muchas gracias.